tengo un invitado que nos va a ayudar a comprender tantas preguntas que tenemos todos, porque ¿cuántos cuerpos energéticos tenemos en realidad? ¿Tú te gustaría saber cómo se relacionan entre sí? ¿Cómo cómo se relacionan ante los desequilibrios y la sanación energética? Que es todo, en este momento, todo el mundo está buscando sanarse energéticamente. Pero antes déjame decirte que si es la primera vez que estás aquí, yo te invito a suscribirte a mi canal Ricardo García Oficial TV, porque aquí mi misión es presentarte contenido con los temas que nos permitan reflexionar, investigar y sobre todo integrar el conocimiento y hacerlo experiencia para así vivir conectados al bienestar, a la espiritualidad y a la expansión de conciencia. Así que te invito a que te suscribas, por supuesto, activa la campana de notificaciones para que cada semana cuando yo suba contenido estemos, mira, sí, súper conectados. Y por supuesto también te quiero pedir un gran favor, déjame tu comentario, porque tu comentario es fuente de energía principal, inspiradora para mejorar cada día y así subir el contenido que a ti te gusta. Bueno, mi invitado de hoy está en Barcelona, España. Lleva más de 10 años practicando sanación energética, meditación y desarrollo personal. Su pasión es transmitir, ya van a ver que es un hombre bien apasionado, es transmitir su experiencia y ayudar a las personas a descubrir por sí mismas su potencial y capacidad de sanar su vida a través del autoconocimiento y el desarrollo del potencial latente que hay en cada uno. Yo me siento inmensamente feliz de tenerlo como invitado. Gracias por aceptar mi invitación. Endika Drame, ¿cómo estás desde Barcelona, España? Bueno, pues muchas gracias, Ricardo, y para mí también, la verdad que estoy con muy buena vibra aquí contigo, con muchas ganas de hablar, y si a mí me presentas como pasional, pues no hace falta que te presentes tú mismo, ¿no? Porque creo que ahí me ganas. No, vale, lo que pasa es que me gusta ser de verdad, me gusta, o sea, como te lo digo, me parece que estás haciendo un trabajo extraordinario en las redes sociales, lo haces con una pasión que desborda y eso se transmite en la pantalla y bueno, qué mejor que presentarte con la misma pasión, por lo menos, ¿no? Muy bien, pues nada, muchas gracias y encantado de compartir este espacio contigo. Mira, Endika, he visto el trabajo que vas realizando y quiero hablar precisamente de los cuerpos energéticos. ¿Cuáles son los cuerpos energéticos? ¿Por qué los tenemos? Y la función de ellos en nuestras vidas. Vamos a arrancar de entrada, como se dice. Bueno, mientras ibas haciendo la presentación, que has comentado muchos temas muy interesantes que seguro tenemos oportunidad de desarrollar, yo ya he ido tomando nota de algunas ideas, ¿no?, que me iban surgiendo, porque es verdad que hablando de los cuerpos se nos presenta que tenemos 7 cuerpos. Dependiendo de cómo profundicemos y dependiendo también de si nos basamos en la enseñanza esotérica de diferentes religiones, del hinduismo, de los yogis, pues hay variaciones. Al final no es tan importante los matices, porque las ideas generales sí que son las mismas en todas las corrientes. Y yo aquí quería añadir que nosotros tenemos 7 cuerpos, pero realmente no es así. Potencialmente tenemos 7 cuerpos, es decir, nosotros como seres humanos estamos en un proceso evolutivo en el cual no estamos manifestando todo nuestro potencial, aunque sí que sabemos y está estudiado porque hay algunos seres, individuos que han avanzado más en el camino, ¿no? Nos hablan de ciertas experiencias de conciencia y porque se puede acceder a ciertos niveles superiores a los que estamos acostumbrados a movernos a través del desarrollo de ciertas facultades psíquicas y demás. Pero no es cierto que todos nosotros tengamos 7 cuerpos desarrollados y eso es importante dejarlo claro, porque precisamente el proceso en el que estamos es en el de la construcción de esos vehículos. Nosotros estamos muy familiarizados ya con los vehículos de nuestra personalidad para todos nosotros y esos vehículos de la personalidad básicamente son 3. En realidad son 4, pero se desarrollan esotéricamente como 3, que son el cuerpo físico etérico, que es el cuerpo físico, la parte densa, que es la que conocemos, y la parte sutil, pero entraría dentro de lo que es la dimensión física del ser humano. Tenemos un cuerpo emocional, que en realidad no es que sea un cuerpo como el físico, antropomórfico, aunque sí que puede tener esa forma, pero cuando hablamos de cuerpo es un vehículo de expresión de la conciencia. Un cuerpo que está conectado con la dimensión emocional y tenemos otro que está conectado con la dimensión mental concreta, con nuestra mente racional. Esos 3 cuerpos
ni siquiera están construidos. El único cuerpo que tenemos construido totalmente es el cuerpo físico. Y en apariencia, porque realmente a medida que se van desarrollando los otros cuerpos superiores que ahora entraremos, el cuerpo físico también va cambiando. Sobre todo cambia a nivel glandular, cambia a nivel de sistema nervioso, cambia a nivel de cerebro, que son realmente las partes del cuerpo físico que conectan con, digamos, el anclaje físico de esas dimensiones superiores. Entonces, tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo etérico. Esto es muy interesante porque desde el esoterismo, desde las enseñanzas esotéricas, el cuerpo físico ni siquiera se contempla como un principio. Y es el que nosotros más atención ponemos. Exacto. Y es un principio, es una consecuencia de todos los demás. Es un efecto. El cuerpo etérico. Entonces, el cuerpo emocional y luego el cuerpo mental. Y a partir de aquí es donde ya hay más discrepancia, porque depende de la experiencia de cada uno. Pero hay otro cuerpo que, y cuando hablamos de cuerpos, sobre todo hay que entenderlos, que nosotros los experimentamos a través de nuestra conciencia. Son dimensiones psicológicas. El único cuerpo físico como tal es el físico. El resto los experimentamos sobre todo en este estado de evolución a través de nuestra conciencia. Y es la mente superior o la mente causal. Y esta mente es la que, y tenemos muchos testimonios de ello, y tenemos muchas personas que también están familiarizados o familiarizándose rápidamente con este cuerpo, es ese cuerpo que llamamos alma. En realidad no es un cuerpo como tal, utilizamos el término cuerpo para poder entendernos de una forma sencilla. Exacto. Esa dimensión álmica es el vehículo que conecta las tres dimensiones inferiores, que son las de la personalidad, físico, etérico, emocional, mental, alma, es el punto vinculador, con las tres dimensiones superiores, que es lo que se llama el mundo espiritual o el ser espiritual. Esos cuerpos espirituales no son cuerpos como tal, sino que están en proceso de desarrollo. Inclusive el cuerpo del alma como tal está en proceso de desarrollo en todos nosotros. Así que sí, son 7 cuerpos, pero podríamos decir que son dos cuerpos, un embrión, que sería el mental, y 4 semillas, por decirlo de alguna forma. Y las funciones específicas de estas dimensiones o estos cuerpos, digamos, inferiores en este caso, y las funciones de los cuerpos superiores, ¿cómo se coordinan unas con otras? Bueno, lo que llamamos estos 3 vehículos inferiores, que llamamos personalidad, en realidad, si tú miras el significado etimológico de personalidad, literalmente significa máscara del alma. Entonces, el alma, que es una dimensión de conciencia, es un campo energético mucho más sutil que lo que se manifiesta en los mundos físicos concretos, que serían los de la personalidad, físico, etérico, emocional, mental, necesita una envoltura densa para poder manifestarse. Y eso es la máscara del alma, es la personalidad. Lo que pasa que la personalidad no cumple plenamente ese propósito de máscara del alma hasta que no se avanza mucho en el proceso evolutivo. Debería ser el vehículo a través del cual el alma se puede expresar plenamente en este mundo físico en el que vivimos. Pero estaremos de acuerdo de que el alma no se manifiesta plenamente. Nunca se manifiesta. Nosotros, ni colectivamente, y vemos que hay muchos conflictos y hay muchos problemas precisamente porque esta realidad álmica no está presente a través de la personalidad. Luego, a partir de aquí, cuando hablamos de los niveles superiores, estaríamos hablando del cuerpo búdico o la semilla búdica, estaríamos hablando del cuerpo átmico y luego estaríamos hablando del último plano, que es el espíritu o la mónada. Esto se habla en todas las religiones y aquí podríamos entrar en matices, pero básicamente la religión que tenemos más cercana, el cristianismo, Jesús es la representación simbólica del desarrollo de todos estos cuerpos. Y cuando Jesús, porque Jesús y Cristo no son la misma entidad, exacto, cuando Jesús manifiesta al Cristo, dice solamente a través mío se llega al Padre, lo que está diciendo solamente a través del Cristo, el alma se llega al Espíritu, que es el Padre, que es el nivel más elevado de conciencia desde la perspectiva humana.
¿para qué nos vamos a ir tan lejos, ¿no? Si todavía estamos en el proceso de integrar la personalidad? Estamos en pañales realmente. Bueno, no sé si en pañales, yo diría que tampoco tanto ahí, porque sí que ves que la personalidad se empieza a integrar en muchas personas. Sí, claro. Y una personalidad integrada es una personalidad que tiene ya capacidad de manifestar y tiene capacidad, digamos, de alinear lo que piensa, lo que siente y la acción. Y esto vemos que sí, hay cada vez más personas que están en este proceso, pero también hay muchas personas que no. Es como ser coherente, indicas, es coherencia, digamos, espiritual en este caso. Literalmente es una coherencia, es como que el cuerpo físico, etérico, vamos a hablar del cuerpo etérico, en realidad es y esto es muy interesante, cuando hablamos de vehículos, de la personalidad, hay que comprender que nosotros no somos esos vehículos. Los vehículos son entidades autoconscientes y nosotros somos un alma que utilizamos, podríamos decir, otras entidades para manifestarnos aquí. Esto puede sonar muy raro, pero si nos paramos a analizarlo desde una perspectiva de la ciencia ortodoxa, física, nos daremos cuenta de que no es tan raro. Nosotros tenemos autoconciencia, digo, yo soy yo, tú eres tú, Ricardo, pero nosotros vivimos en un organismo pluricelular. Exacto. Cada célula es un ser vivo con conciencia propia, que forman organismos que tienen autoconciencia propia. Entonces, todos esos organismos, todas esas formas de vida son mi vehículo físico. Lo mismo ocurre a nivel energético. Nuestro cuerpo energético etérico es una entidad autoconsciente. Nuestro cuerpo emocional es una entidad también autoconsciente, con, podríamos decir, entre comillas, intereses propios. Y nuestro cuerpo mental es una entidad autoconsciente. Esto suena muy disruptivo, muy raro la primera vez que lo escuchas. Extraño. Pero ese es el trabajo que nosotros estamos realizando. Permitir que estas entidades trabajen, se coordinen y trabajen como una unidad única de conciencia. Y eso es una personalidad integrada. Y entonces ahí es cuando el alma empieza a tener una máscara a través de la cual puede manifestarse, porque no tiene una rotura, podríamos decir, la energía del alma no pasa por la mente y se desvía, o por el cuerpo emocional y se desvía, y no llega nada al plano físico, sino que esa integración personal permite que la energía del alma pueda manifestarse en acción en el plano físico. Mira, cuando hablas de entidades, te tengo que preguntar esto. Hablas de entidades de repente para que la gente pueda entender un poco más. Suena como entidades como que separadas, cada uno por su lado. ¿Hay algún momento de unión de este tipo de entidades de la que tú te estás refiriendo? Por ejemplo, hablas de entidades constantemente, entonces cuando nosotros escuchamos entidades, el común denominador escucha entidades, siente entidades malas, entidades negativas, entidades positivas, o sea, le da cierto significado a esa palabra. Bueno, eso es un significado que se le puede atribuir por un tema cultural o de lenguaje, pero una entidad no tiene por qué tener un sentido negativo o peyorativo. Una entidad puede ser positiva o negativa, pues depende de cómo actúe, pero fíjate hasta qué punto son entidades independientes. ¿O acaso tu cuerpo no te domina a ti? Cuando tienes sueño, él manda. Cuando tiene ganas de ir al baño, él manda. Cuando tiene hambre, él manda. Exacto. Y el cuerpo emocional va por otro lado, que es diferente, no son los intereses del cuerpo físico. El cuerpo emocional quiere comer azúcar, quiere beber alcohol, quiere fumar tabaco, quiere hacer cosas que dañan al cuerpo físico. Entonces, es una entidad independiente que, digamos que el cuerpo físico, su naturaleza de conciencia es instintiva. El cuerpo emocional, su naturaleza de conciencia es emocional o de deseo. Y el cuerpo mental aún es otro cuerpo, que hasta que no hay más desarrollo de la personalidad no tiene mucho poder, porque lo que más rige al ser humano son los deseos y los instintos. Exacto. Si no analiza nuestra vida, todo lo que nuestro cuerpo físico hace y todo nuestro enfoque mental y esfuerzo va dirigido a satisfacer nuestros deseos. Entonces ya habla de cuál es la entidad más fuerte de estas tres. Entonces cuando la mente va ganando cada vez más potencia y se va estructurando ese campo energético que llamamos mente, empieza a controlar estos otros dos vehículos, los deseos y el cuerpo físico. Y ahí es donde empieza a haber una integración. Pero cuando analizamos nuestra vida, realmente, si la analizamos
profundizando en nuestra vida o la de otras personas, nos daremos cuenta de que realmente son tres entidades con intereses, sí, exacto, objetivos diferentes, hasta que no hay una integración de los tres. Y llega un momento en que, o sea, eso lo podemos hacer. Ese es el trabajo que estamos realizando muchos, tratando de ser coherentes, obviamente, de unificar estas tres entidades en este caso, ¿no? Exacto. Así es. El mental, el emocional y el físico. Mira, y como, por ejemplo, yo hice mi search, pero hay preguntas que van muy de acuerdo con lo que estás hablando, porque de repente los pensamientos cambian nuestro cuerpo energético, más o menos. Ok, porque a veces, esta es una pregunta que me hacen para que te la haga, porque a veces me siento bien o me siento mal al lado de una persona e influyen los cuerpos energéticos de otras personas en mí. Sí, y sobre todo la parte en nosotros que nos permite interactuar a ese nivel, o sea, todo lo que tenga que ver con sensaciones, todo lo que tenga que ver con emociones, todo lo que tenga que ver con deseos, tiene que ver con nuestro cuerpo emocional. Si nosotros no tuviésemos cuerpo emocional, no tendríamos la capacidad de experimentar la experiencia de vida, la vivencia, el universo, desde ese estado de conciencia que llamamos emocional, emociones, deseos. Entonces, cuando uno está en contacto con otra persona, nuestro cuerpo emocional puede captar el tipo de irradiaciones, el tipo de emociones o pensamientos o el tipo de emanaciones que esa persona está desprendiendo, especialmente cuando este cuerpo emocional ya tiene un cierto grado de sensibilidad, porque el desarrollo de la conciencia, en el fondo, es el desarrollo de la sensibilidad al medio. Una piedra tiene muy poca conciencia porque es muy poco sensible. Exacto. No reacciona al medio. Una planta ya tiene más conciencia porque ya empieza a ser más sensible al medio y empieza a reaccionar. Un animal lo es mucho más. Y un ser humano también tiene que seguir desarrollando esa sensibilidad hasta el punto de hacerse sensible a las pulsiones o los estímulos del alma. La vibración, a nivel vibracional, ¿no? Exactamente. Esa expansión de conciencia, en el fondo, es como si nuestro espectro de poder captar vibraciones del universo se fuese expandiendo, y eso es el proceso evolutivo o la expansión de conciencia. Claro, y a nivel vibracional tú también, si estás trabajando a nivel, digamos, de elevar tu conciencia, puedes comenzar a sentir compasión, pero no te integras al campo energético de la otra persona, es decir, no te dejas manipular por ese campo energético, sino que mantienes tu campo energético vibracional elevando en alta vibración sin conectarte directamente. Comienzas a sentir empatía, comienzas a sentir compasión, pero no te involucras en la parte negativa si ese cuerpo energético está, digamos, vibrando bajo. Claro, esto que comentas es muy interesante porque me acabas de complementar lo que acabábamos de explicar ahora, la otra parte. El desarrollo de la conciencia es dual. Entonces, hemos dicho que la conciencia se expande en la medida que amplifica su capacidad sensitiva, de hacerse más sensible al medio ambiente. Pero esa es la primera parte. La segunda parte es cómo responde a ese aumento de la sensibilidad. ¿Cómo responde? Es sensibilidad, respuesta. Captación sensible, respuesta sensible a eso. Entonces, esa es la parte dual, ¿no? Yo recibo algo, capto esa información a través del medio ambiente, del universo, y yo doy una respuesta a esa captación. Ahí, en esa dualidad de captación-respuesta, está descrito todo el proceso evolutivo a través de prueba-error, a través de la experiencia. Eso es la experiencia. Entonces, uno va cada vez generando respuestas más armónicas y más sintonizadas con, podríamos decirlo de muchas maneras. Yo lo voy a decir de la manera más esotérica. Más sencilla. No, de la más esotérica. A medida que nuestra respuesta se alinea más con la divinidad, exacto, nosotros crecemos. Ahora, la respuesta más, podríamos decir, aséptica o atea, a medida que la respuesta se vuelve mucho más eficiente y más armónica con el medio ambiente, nosotros crecemos y evolucionamos. Exacto. Es lo mismo. Sí, es exactamente igual. Sí, y precisamente en ese estado evolutivo que vamos llevando, vamos entendiendo, vamos comprendiendo que cada quien lleva su proceso, ¿no? Todos los seres humanos llevamos nuestro proceso. Ahora bien, sabemos que el cuerpo mental, digamos,
nos va dirigiendo, es la primera dirección. ¿En qué nos afecta nuestro campo de energía los pensamientos colectivos? Bueno, pues nos afectan mucho, sobre todo, no tanto hasta qué punto nos afectan, nos condicionan mucho, sobre todo nos condicionan en la medida de que nosotros no desarrollamos la capacidad pensante del ser. Esto puede ser algo que digan, no, todo el mundo piensa, todo el mundo pensamos. Bueno, mucho de lo que llamamos pensamiento en realidad es un tipo de pensamiento que no es pensamiento puro del cuerpo mental. Digamos que el cuerpo emocional, por el estado evolutivo, hablando generalizando de la humanidad, es el que ahora tiene más poder, el cuerpo emocional. Entonces la mente lo que hace es como enfocarse hacia el cuerpo emocional y lo que hace es satisfacer las pulsiones del cuerpo emocional. Una mente que está muy enfocada en el cuerpo emocional es muy fácilmente condicionada por las afluencias de pensamiento que corren por el planeta. Por ejemplo, las personas que son muy buenas comunicadoras, que tienen una capacidad de crear pensamientos claros, de pensar con claridad y lucidez, dominan a las personas o pueden controlar o pueden condicionar mucho a las personas que no han desarrollado esa capacidad mental. ¿Por qué? Porque construyen formas de pensamiento con deseo o con emoción muy bien estructuradas, las envían y una mente que no tiene esa capacidad desarrollada la capta y la hace suya, la hace propia. Exacto. No es tanta la gente que tiene la capacidad de pensar. Mucha gente lo que hace es repetir pensamientos de otras entidades o de otros pensamientos y los hace propios. Y ahí es donde entra todo el tema, por ejemplo, de las ideologías políticas o de cualquier otro tipo, filosóficas, etcétera, etcétera. Entonces, eso está bien porque forma parte del proceso. En la medida que uno va interactuando con los pensamientos de los demás, uno va desarrollando esa capacidad de pensar por sí mismo. Pero eso implica un desarrollo de la mente que se llama autorreflexión. Implica la capacidad de enfocarse en el nivel mental, o sea, separar la mente de las emociones y empezar a pensar separado. Por aquí las emociones y por aquí la mente. Y esto es la etapa donde la personalidad se empieza a integrar y donde el individuo empieza a entrar en control de su personalidad y se abre la puerta a poder contactar con el alma, porque la mente está entre el cuerpo emocional y entre el alma. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, los vehículos superiores, más sutiles, dominan a los inferiores. Por eso los deseos y las emociones dominan al cuerpo físico. Por eso la mente tiene la capacidad de controlar el cuerpo etérico y el cuerpo de deseos. Y por eso, en el proceso de integración, el alma eventualmente va a controlar la personalidad. Mira, entonces, es todo un proceso de integración. Claro, y en este momento histórico que estamos viviendo todos, nuestros cuerpos energéticos están como desarmados, como desajustados, indica. ¿Cómo podemos nosotros, limpiar o remover todo lo que está pasando, toda la incertidumbre, la inseguridad, el miedo, sobre todo esta vibración energética que está a nivel mundial, global, para poder estar conectados con nuestros cuerpos superiores, energéticamente? Bueno, esto tendría una respuesta muy, muy profunda y muy amplia a diferentes niveles. Lo que voy a decir es lo siguiente. Siéntete libre, yo quiero que me digas todo. Sí. O sea, aquí hay diferentes cuestiones. O sea, por un lado es la capacidad de discernimiento, que es una facultad mental. Es una facultad mental. La capacidad de discernimiento te permite distinguir lo real de lo irreal, te permite distinguir no lo real de lo irreal, hacer como un filtro, ¿no? Es como un filtro. Te permite hacer un filtro y ese filtro te da la habilidad de no estar tan condicionado, de saber realmente lo que es mío, lo que yo quiero y lo que los demás quieren, lo que los otros quieren. Esto puede parecer muy obvio, pero hay muchas personas que no viven en base a sus pensamientos. Entonces, ahí es la discriminación, la capacidad de discriminar es lo que permite distinguir eso. Eso lo estamos viendo ahora mucho con toda esta pandemia que estamos viviendo, donde está saliendo un montón de información y donde tú ya ves que
que el que ve por dónde va, lo ve, y el que no lo ve. Exacto. No lo ve. Y no es una cuestión de más información. No, hay algo ahí donde chocamos y a veces cuesta, pero la información está ahí. Entonces, no es una cuestión de estar mejor o peor informado, es una cuestión de capacidad de discernimiento y de discriminación. Y puede parecer muy obvio, pero estamos viendo que no es tan obvio. Aunque tengas algo delante, si no tienes ciertas capacidades desarrolladas, no lo vas a ver. Aquí se mezclan muchas otras cuestiones culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Las cosas no son blancas o negras, pero es un tema capital. Entonces, esta es la primera cuestión que diría que es fundamental desarrollar en esta situación que estamos viviendo para mantenernos en control. La siguiente cosa es saber que nosotros vivimos en un ambiente donde nos vamos a contaminar. Es inevitable. Por lo tanto, no es tan preocupante el hecho de que nos podamos contaminar, sino necesitamos herramientas para poder limpiarnos y mantener una higiene psicológica y psíquica. Igual que limpiamos nuestro cuerpo físico, tenemos que aprender a limpiar nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental. Y para eso hay herramientas muy interesantes. A mí me gusta mucho compartir una porque es muy simple. La he desarrollado y le he quitado todo lo que podía hacerla más complicada para que cualquier persona la pueda aplicar desde el minuto uno, que es la técnica maestra de transmutación. Y te permite transmutar y limpiar todo aquello que se va generando en nuestra vida, en el pasado, traumas, experiencias del pasado y en el día a día. Entonces, independientemente de cuál sea la técnica, el punto clave aquí es aprender a tener una higiene, porque es inevitable de que nos contaminemos, es inevitable de que vivamos experiencias o entremos en contacto con energías psíquicas que no son las más saludables. Y luego hay un tercer factor que hay que tenerlo muy en cuenta y es el más elevado de todos, que es el desarrollo de la intuición. Realmente lo que te permite tener claridad en tu propia vida, claridad de qué es lo que estás haciendo aquí, claridad de cuál es el propósito de tu vida, claridad a la hora de saber realmente más allá del intelecto o de las palabras qué es real, la intuición. Sí. Pero la intuición implica que la mente ya ha pasado por este proceso de desarrollo donde se desprende del cuerpo emocional, aprende a ser una unidad que funciona por sí misma de forma autónoma, aprende a pensar y poco a poco lo que va haciendo es girarse simbólicamente hacia arriba y empieza a observar el alma, que es el alma no es más que el estado de conciencia que está en los niveles superiores de máxima vibración del plano mental. Entonces, cuando eso sucede, la intuición aparece y eso es lo único que te da claridad en tu vida, claridad a la hora de expresar, claridad a la hora de tomar decisiones, claridad a la hora de ver qué es lo que está pasando. Entonces, dependiendo de cada persona, dependiendo del estado de conciencia y del proceso de cada uno, hay diferentes matices. No es una cosa que valga para todo el mundo. Exacto. Mira, hablaste de esta herramienta poderosa de transmutación y bueno, hoy en día existen muchas herramientas maravillosas y gracias a la tecnología podemos buscar por YouTube y todo esto. ¿A qué te refieres específicamente con transmutar? ¿Se utilizan como mantras, digamos, limpiezas energéticas? ¿Qué tipo de transmutación se utiliza en esta técnica a lo que te refieres? Bueno, la técnica de transmutación básicamente lo que te enseña, no te permite, pues es algo muy natural en el fondo, ¿no? Pero te invita te da las pautas para que tú puedas empezar a comprender que todo lo que tú piensas y sientes está en esos niveles de los que hablábamos, pero al final también está en el cuerpo físico y en el cuerpo etérico, porque mi cuerpo físico está aquí. Mi cuerpo etérico se expande más allá, pero interpenetra el cuerpo físico. Mi cuerpo emocional se expande más allá y interpenetra el etérico y el físico, y así el mental también. Se expande más y interpenetra a todos ellos. Por lo tanto, lo que yo pienso y siento, puedo encontrar un anclaje y puedo sentirlo en mi cuerpo físico. Ahora, muchas personas cuando tratan de transmutar o tratan de liberarse de ciertas emociones dolorosas, tenemos el mal hábito de intentar entender las emociones o irnos al mental a intentar analizarlas. Y en realidad, cuando nosotros nos vamos al cuerpo físico, es maravilloso lo que sucede, porque estamos permitiendo anclar esa emoción, ese pensamiento desde el nivel físico, emocional y mental. Y además,
no deja margen a la interpretación, porque la mente es tramposa, a veces interpreta y a veces acierta, a veces Exacto. equivoca. Si yo siento un dolor de estómago, eso no es interpretable. No hace falta que me vaya a intentar entender. Explicarlo. Entonces, exacto, ahí me voy a dar cuenta que las cosas que a mí me hacen sentir mal, que me producen dolor en el día a día, tensión, nerviosismo, inquietud, preocupación, miedo, inseguridad, avaricia, celos, todo el rango de emociones que forman parte de mi día a día, de mi psicología, las puedo sentir en mi cuerpo físico y observándolas, conectando además con mi cuerpo energético, conectando con la respiración energética y tomando conciencia de que mi actitud, mi observador, quizás está enfadado, quizás está en una actitud neutra, pero yo tengo control sobre la parte en mí que observa y puedo de forma deliberada hacer que mi actitud empiece a ser mucho más amorosa, mucho más tierna, mucho más dulce. Y cuando yo aumento la frecuencia de mi conciencia y observo de forma directa, además conectado con mi cuerpo energético, ese dolor emocional, automáticamente la transmutación es una consecuencia natural. Exacto. Entonces, esto lo he explicado así, no sé si se ha entendido muy claro. Extraordinario, ¿no? excelente. Es extremadamente sencillo de aplicar y es extremadamente eficaz, es increíblemente eficaz. Y no necesitas ir a un sitio en particular para hacerlo, lo puedes hacer desde tu casa, o sea, en cualquier momento. Lo único que necesitas es estar consciente de que tú eres el que tienes el poder de hacer este tipo de transmutación. Así es. De hecho, si quieres, pues luego te puedo pasar el enlace para que lo dejes, para que lo mires tú mismo. Pero por favor, no los vas a pasar. Todo el mundo que vea el vídeo, pues por la descripción o donde tú quieras, les puedes dejar acceso a la explicación de esa técnica y a la meditación guiada para que puedan aplicarlo y que lo puedan poner en práctica. Ese es lo maravilloso. Mira, yo antes de comenzar a hacer el programa, estaba conversando con alguien y decía que lo importante de dar y recibir, cuando comprendemos que dar y recibir es exactamente lo mismo, es lo que tú estás dando. Tú nos estás dando un regalo maravilloso que se te va a multiplicar a ti en infinitas bendiciones, porque tú sabes y estás consciente que te lo estás dando a ti mismo. Entonces, porque sabes que somos uno solo. Entonces, estos son el tipo de cosas ¿por qué me gusta trabajar? ¿Por qué me gusta hacer este tipo de programas? Por conectarme con gente, con seres de luz como tú. Indica, existe un cuerpo, digamos, o los cuerpos energéticos personales, por decirlo de alguna forma, he copiado muchas cosas, un cuerpo energético colectivo que podamos sanar. ¿Cómo comenzamos a sanar este cuerpo energético colectivo? ¿Desde dónde lo comenzamos a sanar? Vale, bueno, la respuesta corta es desde nosotros. Empezamos por ahí. Claro que existe un cuerpo colectivo, porque nosotros vivimos en un planeta. Este planeta tiene también una dimensión física, estamos pisándola ahora mismo, estamos sobre esa dimensión física, pero también tiene una dimensión etérica, astral, mental, álmica. Entonces, nosotros somos células. La única parte que está aparentemente separada de toda esa energía del planeta es nuestro cuerpo físico, pero nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental son células, forman parte de ese aura planetaria. Entonces, ¿cómo empezamos a sanar ese aura planetaria? Por nosotros mismos. Si nosotros somos un punto de oscuridad, un punto de suciedad, un punto de bajas vibraciones, nosotros estamos aportando esa cuota de baja vibración al planeta. Si nosotros empezamos a vibrar alto, nosotros estamos aportando igualmente esa cuota de alta vibración al planeta. Pero va más allá de eso. Porque cuando nosotros empezamos un proceso de sanación y empezamos a expandir nuestra conciencia, tomemos como literal lo que dicen las palabras. Todo el mundo habla de expandir la conciencia. Expandir la conciencia significa literalmente que tus campos energéticos se expanden y alcanzan un mayor alcance. Expandir la conciencia y sobre todo llegar a ese contacto con el alma, con la divinidad dentro de uno y hacer un trabajo de purificación implica que esa energía álmica de muy alta vibración o incluso de niveles superiores, búdicos, átmicos, etcétera, etcétera, no encuentra resistencia porque esa máscara ya purificada, esa personalidad purificada, permite que se irradie hacia afuera.
Entonces nos convertimos literalmente en seres radioactivos. Así como esos minerales radioactivos, que son piedras, pero que transforman el medio ambiente y afectan. Exacto. Y cuidado, no te acerques mucho a un material radioactivo, porque tu vibración no está preparada para tu cuerpo, no está preparado para esa vibración radioactiva y te va a afectar. Pero así, tal cual como esos minerales o como una flor que irradia un perfume y que hace que los seres que están alrededor lo capten y se dirijan hacia allí. Así, de esa manera, un ser humano también empieza a irradiar una serie de energías, de perfumes que van transformando ese aura planetaria y ese medio ambiente en el cual se mueven, y esos grupos de personas, comunidades, familias, amigos, compañeros de servicio con los cuales entran en contacto. Entonces, ese es el trabajo de purificación del planeta, pero empieza por uno mismo. No, si no está ese trabajo, es una falacia pretender transformar el aura del planeta. Si no es un trabajo, no es una realidad interna en uno mismo. Claro, es que hemos estado haciendo el trabajo al revés, de afuera para adentro, en vez de adentro hacia afuera. Estamos enfocados en cambiar afuera, y adentro no está pasando nada, pero está pasando de todo, ¿no? Sí, también es muy interesante esto que dices, ¿no? Porque es verdad, pero también está la otra polaridad, ¿no? Hay que entender que también el trabajo interior tiene un significado real. O sea, es decir, el trabajo interior es como la inspiración de un artista. Es como, imagínate que yo soy Miguel Ángelo y yo no he pintado, no he hecho nada, todavía no lo he hecho, y yo te digo: Ricardo, tengo algo dentro que es maravilloso, es fantástico, tengo una belleza dentro que no te puedes llegar a imaginar. Exacto. Y me quedo ahí y no manifiesto, no expreso eso que llevo dentro. ¿Sirve de algo? No sirve de nada. Entonces, vivimos en ese mundo dual, pero no es una cosa o la otra, es una cosa y la otra. La integración es cuando ese trabajo interior se conecta con el mundo exterior a través de la acción, a través del servicio. Y esa es una parte fundamental que hay que comprender, sobre todo las personas que están en un trabajo espiritual, que todo aquello que tú estés logrando internamente, esa paz, sí, ese amor que puedas sentir, esas maravillas, esas experiencias que tienes tan fantásticas, solamente van a tener una integración en tu ser y en todo el universo y en todo el planeta, en la medida de que tú seas capaz de plasmar eso tal cual lo percibes en tu mundo interno. Y ahí entra el factor experiencia. Y volvemos a lo que hemos dicho antes. No deja de ser lo mismo con lo que hemos empezado. Sensibilidad interna y respuesta a esa sensibilidad. Si tú te quedas solamente en ese mundo interno, fantaseando y diciendo qué maravilla, pero eso no evoca una respuesta eficiente, volvemos al inicio como empezamos esta entrevista. Exacto. Mira, se habla mucho, y tú lo mencionaste, lo de la quinta dimensión. Y vamos a ascender a la quinta dimensión, y tú escuchas, y hay mucho bombardeo de información por muchas partes. La quinta dimensión. Cuando ascendemos a la quinta dimensión, ¿qué pasa con nuestro cuerpo energético? ¿Se cambia, se transforma? Allí tenemos otros cuerpos energéticos. ¿Qué visión tienes tú de esto? Mira, quinta dimensión. Cuerpo físico. Cuerpo etérico, ¿vale? Cuerpo físico y etérico, hemos dicho que forman parte de la dimensión física, la densa y la sutil. En todas las dimensiones hay una parte densa y una sutil. Tenemos el cuerpo físico etérico, tenemos el cuerpo emocional, tiene una parte densa, que son las emociones que llamamos negativas, de baja vibración, y una parte de alta vibración, una parte superior, mucho más sutil, que son las emociones que nos conectan con la belleza, que nos conectan con la inspiración. Y tenemos luego la mente, esa mente que hemos dicho que mente, cuerpo emocional, cuerpo físico etérico es la personalidad, 3 dimensiones. Ahora, por encima de eso, si contamos cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo emocional, cuerpo mental superior, o se le da también otro nombre, cuerpo causal o plano causal, tenemos esa quinta dimensión. Entonces, la quinta dimensión es el alma, es el nivel donde el alma está. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando uno empieza a contactar con esa quinta dimensión? Esa quinta dimensión
no es algo que vaya a pasar, boom, aquí algo y vaya a cambiar el planeta automáticamente, no. Esa quinta dimensión... Pues la gente piensa que es así. Es un estado de conciencia. Exacto. Es un estado de conciencia. Volvemos al cristianismo, ¿no? El reino de Dios está dentro tuyo, el reino de los cielos está dentro tuyo. Es un estado de conciencia. Cuando se habla del reino de Dios, desde el cristianismo, se está refiriendo a esa quinta dimensión en otro lenguaje. Entonces, cuando uno empieza a contactar con esa quinta dimensión, eso hace que se genere un canal, eso es la construcción del Antakarana. Exacto. Se genera un canal donde esas energías de la quinta dimensión, esa vibración empieza a descender y empieza a transformar, empieza primero a transmutar todos los niveles inferiores y luego empieza a transfigurar, es decir, empieza incluso a transformar todos los cuerpos energéticos. Y eso también está reflejado en la vida de Jesucristo, a través de sus experiencias, el nacimiento del Cristo, el bautizo, la subida al monte, luego la corona de espinas, la activación de todos los chakras de la cabeza, la crucifixión, que es una etapa ya de la cuarta iniciación, y luego la resurrección, que es la quinta iniciación, que es un maestro. Es un ser que vive plenamente consciente del reino del alma. Entonces, ese proceso se da dentro de uno, pero es inevitable que tenga un impacto también en el medio ambiente, porque esa transmutación y esa transfiguración primero se da en ti, pero cuando ya se ha dado, tu personalidad simbólicamente pasa de ser un carbón, volvemos a la alquimia, está lleno de referencias a un diamante o una piedra preciosa. Entonces, ¿qué hace? O oro. ¿Qué hace un material precioso? Lo que hace es irradiar. Exacto. Lo que permite es que esa energía que ya te ha colmado, que ya ha llenado ese santo grial, otra referencia, empieza a irradiarse hacia afuera. Entonces, exactamente, cuando uno alcanza esa quinta dimensión internamente, empieza realmente a crear esa quinta dimensión fuera también. Empieza a generar ese estado de conciencia fuera de sí mismo. Simplemente viviendo, existiendo, actuando, sirviendo, relacionándose con otras personas y finalmente, cuando muchas personas hagan eso, construyendo el reino de Dios en la tierra o el cielo en la tierra. Maravilloso. Yo tenía una pregunta que te la tengo que hacer porque me dijeron, tienes que hacer esta pregunta, pero es que has dicho tantas veces y es una pregunta que la tengo que hacer, obviamente, que nos des claves para potenciar nuestros cuerpos energéticos. Bueno, creo que la has ido dando a lo largo por eso digo, ya la has ido dando durante todo el programa, que de verdad que estas herramientas que nos estás dejando acá son maravillosas, Indica. Y ya para finalizar, en este momento, en este cambio, en esta transformación que estamos teniendo como seres humanos, estos cuerpos energéticos vamos limpiando, transmutando, vamos cambiando. ¿Qué nos deja? ¿Qué enseñanza nos deja todo esto que estamos pasando? No sé si entendí bien la pregunta. Si puedes plantearme otra vez, o sea, lo que estamos viviendo actualmente. Sí. ¿Qué nos deja en nuestros cuerpos energéticos? ¿En qué sentido que nos deja? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos afecta positiva o negativamente? Pero yo diría que más positivamente. Sí. Bueno, al final, ¿qué es lo que está pasando? Primero tendríamos que definir, ¿no?, qué es lo que está pasando. Yo creo que lo que está pasando es que están coartando nuestras libertades, están intentando ejercer un control sobre las personas, pero no solamente eso, están intentando ejercer... ¿Quién? Cuando tú dices están intentando, ¿quién? Pues ciertas personas... Debo preguntarlo porque de repente suena como que... Sí, ciertas personas o ciertos individuos, puedes llamarlos élites, puedes llamarlo como quieras, que son al final unos pocos que ostentan el control, que han comprado el planeta, literalmente, durante los últimos 200 años y que llevan también, pues bueno, a través de logias y a través de asociaciones secretas, llevan influyendo, ¿no?, en la humanidad y que simplemente están llegando a un punto en el que están ejerciendo tal presión que están intentando controlar al alma del ser humano. Controlar al alma del ser humano quitándonos nuestra propia individualidad.
a través de subversiones ideológicas, a través de subversiones éticas, subversiones morales, subversiones políticas, donde pervierten aquello que nosotros reconocemos como verdad. Como nosotros reconocemos la verdad, nos dan esa verdad y lo que hacen es retorcerla. Y nos venden una serie de colectivismos o de conciencia grupal pervertida que en el fondo son acciones totalitarias, donde sí, todos somos uno, eso lo reconocemos todos, pero todos somos uno desde la manifestación de la individualidad de cada uno, de la belleza y del potencial de cada uno y de aquello que cada uno tiene que aportar. No todos somos uno como militares, todos vestidos igual, todos con el mismo gesto, todos haciendo lo mismo, todos pensando igual. El alma, por naturaleza, por su propia expresión, es creativa. Y lo que llamamos Dios es la manifestación creativa de todas las almas en encarnación. Es como intentar pintar un cuadro con un color o intentar pintar un cuadro con 20 colores, con 1 millón, con infinitos colores. Entonces, lo que está pasando básicamente es que, en mi opinión, quieren coartar esa libertad del alma. Que sí, que el alma es una con las demás, pero es unidad a través de la diversidad. No es unidad uniforme. No es lo mismo unidad desde la uniformidad que unidad desde la unanimidad. Es muy diferente. ¿Y dónde queda el plan divino? Indica el plan divino. Acabar esto. Perdón. Esto es lo que están intentando, en mi opinión. Entonces, ¿qué nos aporta esto? Nos obliga necesariamente, en la medida que nos tratan de coartar la libertad, nos obliga a posicionarnos. Al final, cuando no hay mucha presión, aprendemos por crisis, tanto en lo personal como en lo colectivo. Cuando hay una excesiva comodidad, normalmente no crecemos, normalmente no sacamos nuestro máximo potencial. Y cuando tenemos crisis en nuestra propia vida es cuando a través de ese dolor lo transformamos y crecemos y tenemos una expansión de conciencia. Pues simplemente esa experiencia individual que creo que todo el mundo reconocerá a lo largo de su vida. Y cuando lo ves en perspectiva te das cuenta que aquella experiencia tan dolorosa te llevó a una transformación y te llevó a algo que tiene un significado cuando lo ves en perspectiva. Pues creo que eso mismo está sucediendo en un nivel colectivo. Entonces, queda muy claro hacia dónde nos lleva. Estamos viviendo una crisis civilizatoria donde se está mostrando la fealdad de todo lo construido para que se pueda destruir, se pueda construir algo nuevo. Y esto nos obliga al final a posicionarnos. Nos obliga a aquellos que estamos conscientes de lo que está pasando, aquellos que sentimos una llamada interior, a posicionarnos, a esforzarnos y a sacar lo mejor de nosotros mismos, a reconocer también todo aquello que vemos fuera en nosotros mismos y hacer un trabajo intensivo de crecimiento y de desarrollo espiritual. Y en la medida que cada vez nos aprieten más nos van a obligar a llegar a esta situación. ¿Y esto qué es lo que va a provocar? Pues va a provocar que muchas personas que están ahí, a través de vivir esta experiencia distópica y a través también de encontrar ejemplos de personas que están posicionándose a favor de la luz, a favor del amor, de la libertad, vayan saltando. ¿Cuánto durará esto? No lo sé. ¿200 años? ¿50? ¿10? ¿20? No lo sé. Pero creo que estamos en ese proceso. Y creo que es un proceso que va para largo, la verdad. O sea, no creo que en cuestión de 5 años esto vaya a cambiar. Creo que es un proceso en el que también se están generando una brecha muy amplia, donde claramente ya se están viendo dos formas de actuar ante lo que se está viviendo. Y esta brecha yo creo que se va a seguir ampliando y estas dos realidades van a coexistir. No va a ser que, hablando en términos de quinta dimensión, que toda la humanidad pase a la quinta dimensión. Habrá personas que pasarán a ese estado de conciencia cada vez más y habrá otras personas que no pasarán ahí. Y esa brecha se está abriendo y la estamos viendo. Entre las personas que continúan mirando la televisión y continúan metiendo toda esa basura dentro de sus cabezas. Exacto. Y las personas que ya han apagado la televisión y que ya están en otra onda y están ya haciendo otro tipo de trabajo, esa brecha cada vez se está ampliando más. Exacto. Y creo que queda recorrido.
Mira, bueno, es que ya respondiste la pregunta que te iba a hacer, porque crisis, los japoneses dicen que es la gran oportunidad, siempre es una oportunidad detrás de cada crisis. Y la pregunta que te iba a hacer, me la acabas de responder. ¿Tú crees que haya luz al final del túnel, como siempre se dice, hay una luz al final del túnel porque hay un plan divino para ejecutarse? Absolutamente, claro. Pero eso, o sea, quiero decir... A largo plazo, como tú lo dices, no ahora inmediato. O sea, para mí es autoevidente. Para mí es autoevidente. Lo que pasa es que nosotros estamos saliendo además de la época más oscura del Kali Yuga. Está escrito en todos los sitios. Se habla de la nueva era. Estamos saliendo de un ciclo de miles de años de máxima oscuridad, de un punto más bajo de conciencia. Estamos saliendo de ahí. Y está escrito en todos los sitios que viene una edad de oro y que hay un despertar de conciencia y que ha habido otras humanidades que han pasado ya por todo este proceso. Lo que es importante también es poner en contexto y entender que cuando hablamos de los ciclos cósmicos, estamos hablando de un ciclo de 24.000 años. Exacto. Entonces, ese ciclo de 24.000 años tiene 4 cuadrantes. Nosotros estamos saliendo del punto más bajo y estamos empezando a entrar al más alto. Y para mí incluso lo que está pasando no deja de ser, o sea, es tan grotesco lo que estamos viendo, es tan evidente y tan obscena la mentira en nuestra propia cara, que yo al final lo veo como, evidentemente que estas élites son esotéricas, son ocultistas, sí. y aunque al pueblo no le hablen de esto y ridiculicen la magia y todo esto, ellos son los primeros que trabajan con este tipo de cosas. Y creo es muy evidente, todo es muy evidente. Son, ¿cómo se dice? Aletazos, ¿no? de ahogado, son los últimos golpetazos que están dando, porque fíjate dónde estábamos antes de que pasase todo esto. ¿Dónde estábamos? Estaba habiendo revueltas en todo el planeta. Exacto. En Chile, en España, en Francia. Estaba habiendo un gran despertar de conciencia, estaba habiendo una rebelión del pueblo. O sea, yo creo que se estaba yendo de las manos. Y además, estamos pasando por el peor ciclo y todo el mundo dice que a partir del 2025, y también está escrito en todos los sitios, entramos realmente en una era y en unos condicionantes cósmicos súper positivos. Entonces es como un poco ahora o nunca. O controlamos a la humanidad, o reducimos la población, o controlamos sus almas, o los tenemos muertos de miedo, o se acaba nuestro ciclo de reinado. Exacto. Pero el amor por sobre todas las cosas va a reinar. Yo creo que todos unidos desde el no corazón. sé qué pasará en los próximos años. Lo que sí que te puedo decir es que la próxima vez que encarnemos, no sé si haremos una entrevista utilizando esta tecnología o lo haremos de otra manera. Telepáticamente, vamos a hacerlo telepáticamente. Pero creo que estaremos en un mundo muy diferente. Mira, o esto quiero pensar. Estoy seguro que sí. De verdad quiero agradecerte infinitamente por este encuentro, que al final nos desviamos un poco, pero vamos ahí metidos en los cuerpos energéticos. Te agradezco infinitamente por todo el material que nos estás dejando. No se te olvide darme los links para que hagamos los ejercicios de transmutación. Y por supuesto, dame tus puntos de contacto, dónde te podemos encontrar. Sé que tienes unos talleres online, estaba chequeando, ¿cierto? Tienes unos talleres online que estás haciendo ahora. Sí, hay varios talleres. Ahora, sobre todo, ya estamos cerrando el año, entonces ya arrancaremos este 2021. Te voy a pasar también un entrenamiento gratuito para empezar a percibir la energía, aprender a contactar con el propio cuerpo etérico, aprender a tocar pues, todo esto que estamos hablando, ¿no? Llevarlo a la experiencia objetiva. Y es un entrenamiento gratuito también que te lo pasaré. Gracias. La técnica de transmutación y este entrenamiento que está más orientado a empezar a desarrollar esa facultad psíquica que te permite percibir los niveles etéricos, emocionales, energéticos. Mira, como ustedes dicen, eres un crack, como dicen ustedes, que me gusta eres un crack, hermano, de verdad que sí. Pues muchas gracias y nada, bueno, espero que lo disfrute pues tu audiencia y tú también, si te apetece, puedes hacerlo. Seguro que lo y nada más, esto es lo que tenemos ahora, pues ya te digo, que hasta el año que viene sí que empezamos con actividades, con cursos y todo eso, pero estamos ya cerrando Y en tu página, está en tu página web, que no la dijiste, está en la página web. Sí, la página web es Ciencia Conciencia, tal como suena. Y en Instagram estás como Ciencia Conciencia también, @Ciencia Conciencia. La página web es cienciaconciencia.com, Instagram es Sanación Conciencia
Exacto. Y el canal de YouTube también lo mismo, Ciencia Conciencia. Y en Sobre Facebook, todo, en Facebook está Ciencia Conciencia. en Facebook es diferente, es un lío. En Facebook, y no me lo sé ni yo, en Facebook es Sanación, Ciencia, Conciencia. Mira, Todas las posibilidades. Todas las posibilidades. Te lo estoy diciendo porque es que me volviste un lío buscándote por Facebook, por toda la vida. Pero ¿cuál es? Ciencia, Conciencia. Donde más estamos es en YouTube, en Ciencia Conciencia, y en la página web, en Ciencia Conciencia, que se llaman igual. Es donde más actividad estamos. En YouTube que estás, eres un durísimo ahí, tienes un súper contenido de todo, bueno, de todo. Así que les ordeno que vayan a ese canal de YouTube porque van a salir de ahí maravillados con todo el contenido que tiene este hombre, que es un verdadero crack luminoso. Y antes de despedirme, por supuesto, quiero decirte que cuando nos preocupamos con una idea que se instala en nuestra mente y la repetimos a lo largo de horas, de días, de semanas, incluso ese paquete de energía que llamamos pensamiento empieza a desarmonizar todo nuestro campo de energía. Nos volvemos más débiles, más frágiles, más reactivos. Así que por el contrario, si conseguimos que nuestra mente se centre en un pensamiento positivo, en un pensamiento de gratitud, de optimismo, todo nuestro campo energético se hace más fuerte, más armónico, y estamos entonces menos sujetos a lo que ocurra afuera, menos reactivos, menos vulnerables, y eso tiene una repercusión directa sobre nuestra salud, tanto física como emocional, así como lo dice Indica, que lo dijo de una forma maravillosa. Indica, gracias infinita, y por supuesto tienes que regresar en el 2021 a este canal porque vas a traer mucho más material luminoso como lo tienes. Muchísimas gracias, Ricardo, y bueno, gracias también a toda la audiencia. Gracias.